Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en la Comisión de Igualdad analizando una minuta procedente del Senado que ya tiene declaratoria de publicidad en la Cámara de Diputados sobre la reforma al artículo 19 constitucional. Yo quisiera hacer mis comentarios, dividirlos en tres partes. La primera de ellas es señalar que de alguna manera esta reforma constitucional significa un juicio social, un juicio político al nuevo sistema de justicia penal acusatorio que comenzó a operar a partir de 2008, aun cuando ya su operación plena se dio hasta 2015, y que ha mostrado la insatisfacción de sectores amplios de la sociedad con lo que se ha considerado la puerta giratoria. Es decir, personas que son imputadas de determinado delito y que más tardan en llegar que en salir del Ministerio Público, si es que finalmente la policía hace el esfuerzo de llevarlos hasta allá, porque pues quedan ya francamente desalentados ante esta situación. Creo hacer eco de una percepción social, pero esto no significa que esté de acuerdo con lo que está sucediendo. Por eso decía que quiero tres partes. La primera, que tiene que ver con el artículo 19 constitucional. Me curo en salud y señalo, no soy abogada, pero me interesa muchísimo estos temas, me parece de lo más importante. Entonces pido aquí con los tres abogados tan distinguidos que me antecedieron, pues que tengan piedad. La primera cuestión es que el artículo 19 marca homicidio doloso como prisión preventiva oficiosa. El lenguaje coloquial es derechito a la cárcel por 2 años. Esto, en relación al anterior sistema de justicia penal, se establecía en función de la media aritmética para el delito por el cual la persona era encarcelada. Es decir, si la media aritmética era de menos de 5 años, podía enfrentar su proceso en libertad. Si la media era superior, iba a la cárcel. Por esa razón, la mayoría de los presuntos responsables estaban en la cárcel, porque realmente para que fuera media aritmética de menos de 5 años, casi tenía que ser pues un delito, vamos a decir, de menor agravio, de menor cuantía, y lo demás todos a la cárcel. Bueno, hay 7 que son de prisión preventiva oficiosa actualmente en la Constitución. Se está promoviendo que aumenten a 10 en la declaratoria de publicidad y a 16 si tomamos los otros 6 delitos que traía la minuta del Senado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si el Ministerio Público, y subrayo, si el Ministerio Público acredita elementos para que la carpeta de investigación consigne por uno de esos tipos penales, la persona va a vivir su proceso en la cárcel. Eso es todo. Ahorita tenemos delincuencia organizada. Si el Ministerio Público acredita que 3 o más personas se pusieron de acuerdo para ejercer la acción, va a la cárcel. Si no lo acredita, no va a la cárcel. Así pensemos que sea el más distinguido jefe de cártel de delincuencia organizada. Lo mismo sucede en el caso de otros delitos que no tienen prisión preventiva oficiosa y que sin embargo la gente, el presunto responsable está enfrentando el proceso en la cárcel. Nada más cito los casos de corrupción. Actualmente no está dentro del 19 y sin embargo tenemos varios exgobernadores que están enfrentando estas acusaciones en la cárcel. ¿Cuál es la diferencia enorme? Porque el Ministerio Público lo acreditó. Entonces, nada más les quiero dejar esto, ministerios públicos que tienen que hacer su trabajo y que por lo que ustedes nos estaban explicando no lo han hecho. Vuelvo al feminicidio. Se dice que el homicidio doloso no acredita a un tipo penal autónomo. Aquí me permito establecer que, primero, homicidio doloso como tal no está en el Código Penal Federal. Está la conducta dolosa en el artículo 9. Me parece, que eso es lo que se tiene invariablemente que acreditar cuando hay un homicidio, para diferenciarlo del culposo,
Y en el 325 estaba yo viendo, porque hicieron un gran trabajo nuestros compañeros y compañeras legisladoras, cuando acreditaron e introdujeron el tipo penal de feminicidio en 2012. No sé, Presidenta, si me das oportunidad de leer rápidamente las 7, vamos a decir, elementos que componen el tipo penal. Primero, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. Recalco, feminicidio es que la persona haya perdido la vida. Ahora vamos a ver cuáles son estas condiciones. 2, a la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3, existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4, haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva de confianza. 5, existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6, la víctima haya sido incomunicada, cualquiera sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7, el cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. A quien cometa el delito de feminicidio se le impondrá de 40 a 60 años de prisión y de 500 a 1000 días multa. Además de las sanciones descritas en el presente artículo, el sujeto activo perderá todos los derechos con relación a la víctima, incluidos los de carácter sucesorio. En caso de que no se acredite el feminicidio, se aplicarán las reglas del homicidio. Al servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia la procuración o administración de justicia, se le impondrá pena de prisión de 3 a 8 años y de 500 a 1500 días multa. Además, será destituido e inhabilitado de 3 a 10 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos. Esto es el feminicidio actualmente en el Código Penal. Si consideramos que el homicidio doloso es, digamos, un gran paraguas que cubre distintas modalidades y tipos de homicidio o de privación ilegal de la libertad, de privación de la vida, perdón. Y tenemos que el homicidio, el feminicidio, tiene todos estos 7 elementos. El Ministerio Público tiene todo para solicitar al juez, a la jueza, que esa persona enfrente el proceso en la cárcel. Tiene todos esos elementos. No es que no esté en el artículo 19, es que hay serias deficiencias, como ustedes han acreditado, en la actuación de los ministerios públicos. Y lo mismo nos podemos encontrar en cualquiera de los otros 6 tipos penales que van derechito a la cárcel. Si él no acredita el Ministerio Público, no van a ir a la cárcel. Entonces, mi atenta solicitud es que nos fijemos a fondo en qué está pasando con los ministerios públicos y qué está pasando con los jueces y las juezas. Porque ahí es donde está fallando todo. Y que metamos la mano en mano jurídica, en serio y a fondo, en torno a estos 2 temas. Y muchísimas gracias por todos los elementos que nos dieron de reflexión, para que podamos hacer o tener una intervención bien fundamentada en esta trascendental reforma.